que condicionan este panel en el mexicano. Estos tipos de marcadores, nosotros aquí después hacemos un estudio de correlación en donde tratamos de ver si los factores inflamatorios o antiinflamatorios tienen que ver o tienen una relación con el índice de masa corporal, con el perímetro de la cintura o con el porcentaje de grasa corporal. Y nosotros podemos ver que para el primer caso hay una muy buena correlación que es de 0.51 con una muy buena P estadística entre este marcador que nosotros estamos en el proceso de publicarlo como un marcador específico de población mexicana, y que por el contrario nosotros observamos una tendencia inversa para los antiinflamatorios. Lo mismo con el índice de masa corporal y con el perímetro o la circunferencia de la cintura, y esto era de lo que les hablaba. Este es un marcador que en estadounidenses de origen ario se eleva muy bien, es decir, muestra la tendencia que vemos acá, pero en los mexicanos no parece mostrar esta tendencia tan clara. Entonces, esta parte del adipocito, lo que quiero resumir es que cuando el adipocito, en consecuencia de la obesidad, sufre un desorden que lo lleva a la disminución de adipocitocinas antiinflamatorias, el aumento de adipocitocinas proinflamatorias, el aumento también de adipocitocinas proinflamatorias como leptina y resistina. Estos son otras citocinas, como las que mencionamos, interleucina 1 beta, interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, por sus siglas en inglés, y de manera muy importante el aumento en la liberación de ácidos grasos libres, lo que conlleva procesos de lipoperoxidación, es decir, de estrés oxidativo y producción de agentes nocivos que van a redundar todavía mucho más en la inflamación de este tejido. Particularmente, lo que mencionamos es que también había factores que son factores quimioatrayentes como MCP1 o MIF, y lo que hacen es reclutar células desde la periferia. Si recuerdan, el incremento en factores proinflamatorios y la disminución en antiinflamatorios no es solo a nivel de tejido adiposo, sino también a nivel sistémico. Entonces, este nivel sistémico parece condicionar que un mayor número de células infiltren el tejido adiposo, como les voy a mencionar. Particularmente, la que nosotros estamos estudiando, porque consideramos que es muy importante, es el macrófago. Y esta es la segunda parte, voy a tratar de ir un poco más rápido. El macrófago es una célula, les decía, del sistema inmune innato, típicamente así clasificada, y dependiendo del ambiente en el que se encuentre, se puede activar de manera antiinflamatoria o proinflamatoria. Estos son los niveles de citocinas. Sí. Son los niveles de citocinas que vimos que disminuían en los sujetos con obesidad, y estos son los niveles de citocinas que aumentan, llevando al macrófago a la producción de estos factores. Estos son factores típicamente inflamatorios y estos son antiinflamatorios. Entonces, ahora sumamos la parte del adipocito. Cuando el adipocito hipertrófico o hiperplásico se suma, parece tener una connotación muy importante en la generación de diabetes mellitus tipo 2. Si nosotros vemos los macrófagos, en este estudio podemos ver tres tipos de sujetos: los sujetos delgados, con sobrepeso y con obesidad, y vemos la proporción de macrófagos antiinflamatorios y proinflamatorios. Entonces podemos ver que en el sujeto delgado hay una proporción, aquí dice 20.6, 26.7, que casi es 1 a 1, mientras que esta proporción se modifica hasta 6 veces, 3.5 y 18.9 en un sujeto con sobrepeso, y en el sujeto con obesidad pues vemos la modificación más llamativa, que es de 35 veces, 2.4 contra 70.4. Cuando nosotros vemos estas proporciones se alteran en la población mexicana de manera significativa en hombres y en mujeres conforme se va ganando peso. Cuando nosotros vemos el mismo caso de los sujetos delgados con obesidad mórbida sin resistencia a la insulina y con obesidad mórbida con resistencia a la insulina, se puede ver
que en el sujeto que tiene resistencia a la insulina, estos puntitos negros son macrófagos que están infiltrando este tejido, y aquí podemos ver que casi no hay macrófagos en el tejido adiposo de una persona con peso normal. Entonces se puede ver que en las personas con obesidad sin resistencia hay un incremento, pero todavía este se hace mucho más evidente en consecuencia de la resistencia a la insulina. Entonces, lo que les quiero comentar es que cuando nosotros emulamos este tipo de situaciones en cultivos para saber cómo haría un adipocito en la relación con el macrófago, obtenemos lo siguiente: cuando el adipocito está aquí en condiciones normales, vean la incorporación de glucosa, pero cuando está en presencia de TNF-alfa, el adipocito incorpora mucho menos glucosa, y que este efecto se restablece o se elimina cuando se pone interleucina 10 en el cultivo. Entonces, las condiciones proinflamatorias parecen inhibir la captura de glucosa hacia el interior de la célula, lo que podemos ver en estos experimentos en los que se puso TNF-alfa y se ve cómo disminuye la expresión del sustrato del receptor de insulina y de la vía AKT, lo que tiene que ver directamente con la sensibilidad a la acción de la insulina en el tejido adiposo. Si nosotros recordamos, los que les he mencionado son estos dos, y el sustrato del receptor de insulina y AKT, y cuando hay la consecuencia de la activación de estos dos es la movilización de proteínas transportadoras de glucosa hacia la membrana y la incorporación de glucosa al interior de la célula. Cuando hay citocinas proinflamatorias, el escenario se modifica, la propuesta es de esta manera: como TNF, se activan otras vías que inhiben la activación de estas células, y es lo que se sugiere en la diapositiva anterior. Inhibe la activación de estas vías, lo que conlleva a que no se movilicen proteínas transportadoras de glucosa, llevando a hiperglucemia y posteriormente a un estado prediabético o de resistencia a la insulina. Este es el panorama que nosotros planteamos entre lo que pasaría en el peso normal, el sobrepeso y la obesidad, con los adipocitos y las bolitas rojas, que son los macrófagos proinflamatorios, que en este escenario estas células serían proinflamatorias y que quizá tendrían que ver con la resistencia a la insulina. De manera muy breve, ya es la penúltima diapositiva, les voy a decir que esto es tan importante que actualmente se están haciendo esfuerzos para dirigir terapias contra el TNF-alfa usando infliximab, y terapias administrando interleucina 10, esto ya es en sujetos y esto es en modelos animales, y se ve que tanto la inhibición del TNF-alfa por este medicamento como la administración de interleucina 10 en animales de experimentación parecen mejorar la resistencia a la insulina tanto en sujetos como en modelos animales. Entonces, este es el resumen de la interacción que se podría dar entre los adipocitos y los macrófagos, llevando un proceso de inflamación sistémica y a las alteraciones que nosotros hemos denotado acá como parte del síndrome metabólico, como hiperglucemia, aumento en los factores que predisponen a un estado protrombótico, liberación en ácidos grasos libres, y la esperanza que es la terapia contra estos productos y la mejora de los sujetos. Entonces, si nosotros somos capaces de entender cuál es la correlación entre el adipocito, el macrófago, y cuáles son las moléculas de importancia en estas dos células, nosotros podríamos ser capaces, con la administración, les decía, de drogas específicas contra estas citocinas proinflamatorias o marcadores proinflamatorios, disminuir los efectos en la concentración de glucosa e insulina que nosotros vemos en estos pacientes. Por último, quiero agradecerle a las entidades que han financiado esto, y desde luego a todos los investigadores y doctores que han participado, a mi laboratorio y a los estudiantes, sin los cuales todo este trabajo no sería posible. Muchas gracias.